Me acompaña ahora Alejandro García Padilla y en sustitución de Tomás Rivera Schatz, Eddie Charbonnier, representantes, saludos a ambos. Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes, Alejandro, los amigos que nos sintonizan. Bueno, este tema de los permisos, la verdad es que es un tema que preocupa al sector privado y a la gente, ¿no? Porque suena feo, ¿verdad? Que el Tribunal Supremo declare 2 veces nulo el reglamento de permisos, por más que se diga que es un asunto procesal, que esto no tiene efecto, etcétera, etcétera, pero ciertamente deja de brindarle certeza al panorama económico de Puerto Rico. Decía Manolo Sidre aquí hace un rato que para verano podrían tener una propuesta permanente. Luis García Pelati, que fue presidente de la Junta de Planificación bajo su administración, decía que hay que invocar el reglamento del 2010. ¿Cómo usted ve este tema? Luis García Pelati es una persona que sabe mucho de este tema, ha estado mucho tiempo vinculado y es un planificador de primer orden en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Hoy día trabajamos a veces en casos del lado distinto, él representando una parte y yo a la otra, pero nos queremos y nos respetamos. Dicho eso, es una crisis. No quisiera, ¿verdad?, que el gobierno lo minimizara, porque se han declarado nulos esos permisos. Eso quiere decir, por ejemplo, que todas las primeras piedras que ha puesto el gobernador no tienen permisos. Que todos los anuncios de obra que ha hecho el gobierno no tienen permisos. Esos son cientos, si no miles de millones de dólares que se detienen. Los seguros no cubren, excepto el del fondo. Ese es un ángulo importante. Las compañías de seguros deben estar hoy haciendo miles de llamadas. Porque no pueden cubrir un proyecto que no tiene permisos. Claro. El financiamiento que dio la banca. Los bancos. Un banco no puede dar financiamiento a un proyecto que no tiene los permisos. Entonces, pero ellos dicen que los permisos son legales, sirven y que están vigentes. Ellos lo que dicen, o sea, partiendo de la premisa de que la opinión del Tribunal Supremo no es final y firme hasta que no pase el tiempo que las reglas de procedimiento civil conceden y que van a reconsiderar. Esta decisión fue 8-0, fue unánime. Es muy poco probable, no es imposible, pero es muy poco probable que la Corte reconsidere. Ahora bien, sí se puede, lo que decía García Pelati con el 2017, o con un proyecto nuevo, que es el de 2023, que es el que se ha estado trabajando, que si el gobernador declara una emergencia y el proyecto se radica en el Departamento de Estado, el proyecto de reglamento, entra en vigor de inmediato. ¿Aún sin la aprobación de ley? Aún sin los mecanismos que se requieran. Bueno, si el gobernador es precisamente lo que hay que conformar es la emergencia. Ya. Para que entre en vigor de inmediato en lo que se da el proceso. O sea, es como invertir el orden. Esto no involucra el proceso legislativo, ¿no? Esto no involucra el proceso legislativo. Esto es ejecutivo totalmente. Pero la legislatura sí puede aprobar una ley que acabado el caso en el Supremo, la legislatura sí puede aprobar una ley que cambie el Estado de Derecho sobre el cual el Supremo actuó. Bueno, pero eso es, ¿verdad? Eso es caerle encima al Tribunal Supremo, eso es declarar una guerra al Tribunal Supremo. No, pasó, recuerda, y le pasó. ¿Esto no fue lo que pasó con la Ruta 66 en los 90 con Rosselló? No, te voy a dar un ejemplo. Un día yo le voté en contra de este proyecto. Yo le voté en contra de este proyecto de ley. Cuando, bajo el gobierno de Fortuño, pasaron una ley que decía que todo lo que estaba presentado ante el registro de la propiedad quedaba inscrito. Yo me acuerdo que yo le pregunté a los ponentes, o sea que si alguien está reclamando la titularidad del morro, queda inscrito. Mira, ciertamente es un tema sumamente importante, pero ustedes mencionan, y es algo que el gobierno debe evitar en cualquier circunstancia, la incertidumbre. Aquí estamos hablando que los fondos que están llegando a Puerto Rico federales aplican al gobierno de Puerto Rico, pero también son aplicables al sector privado, que también puede trabajar esos fondos. Estamos hasta un principio de despunte económico, que Puerto Rico está muy bien. El gobernador menciona que el propio gobernador ha estado precisamente en estos días anunciando despunte de desarrollo económico. Yo creo que lo correcto, y estoy consciente que se debe estar haciendo en este momento, es que el principal asesor del gobernador, en conjunto con los abogados del Departamento de Justicia, en conjunto con los mismos miembros de la Junta de Planificación, deben estar lo antes posible trabajando, aunque hay un marco regulatorio, ¿verdad?, desde casi algunos 10 a 15 días, trabajarlo lo antes posible para presentar ese proyecto, ya sea en la vía administrativa, porque la vía legislativa, por más que tratemos de sentarnos, la realidad es que no va a ser tan rápida. Esto es un asunto apremiante para el desarrollo económico y para Puerto Rico. Quiero añadir lo siguiente bien brevemente. Estas son las cosas que de repente le ponen el pelo blanco a uno cuando uno se fortaleza. Es más fácil estar aquí analizando que estar ahí tomando decisión, porque esto le cayó en la falda al gobernador. La decisión del Supremo bajó, no se sabía cuándo iba a salir la decisión, no se sabía cuál iba a ser la decisión. Mañana o sea, no envidio al gobernador en el día de hoy. Hay que seguir hablando de esto. De hecho, Tomás Rivera Schatz no está aquí porque está en la vista de confirmación de la Procuradora de las Mujeres. Mañana nos contará sobre ese proceso. Hasta mañana.